poderosa, una energía muy poderosa, que es, que es la del Cuautli, la del águila, y su regente, Xipetotec. Xipetotec quiere decir literal cambio de piel, ¿no? Transformación, transgredir, transformar las leyes de la naturaleza, literal, las leyes de la naturaleza humana que han sembrado en nuestra mente, que nos dicen, es que tú no puedes cambiar, eres así, así naciste y así te vas a morir. Pero no, no es así, hermanitos. Pues seamos bienvenidos todos en este espacio, recordándoles que no estamos solos, estamos siendo acompañados para este trabajo, ¿sí? El día de hoy, hermanitos, nos toca trabajar con Cuautli. Aquí está, miren, águila. Se omeyeyinawi Cuautli. Cuatro águila. Los cuatro rumbos, las cuatro extremidades, dos brazos, dos piernas, dos pies, ¿verdad? Literal, al quitarnos estas extremidades, solamente queda el tronco como esa serpiente. Y en ese trabajo del día y la noche, ¿sí? Acompañados siempre de Mayahuel y Pastecatl en unión. Y este Pastecatl, mujer medicina y hombre medicina, vive dentro de nosotros. Esta medicina de hombre y mujer, la mujer como la noche, el hombre como el día. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Pues bien, in Itzli, in Ishtli. Itzli es obsidiana, Ishtli es rostro. Este rostro que tengo yo, ese rostro que tienen ustedes, es ese espejo de obsidiana. ¿Cómo? Sí, es un espejo de obsidiana. ¿Por qué? Porque se refleja eso que nosotros damos. Un ejemplo tan sencillo. Yo sonrío, la otra persona que está frente a mí, por lógica se refleja mi sonrisa en su rostro. A veces duda, ¿no? Cuando no lo conocemos. Es una persona desconocida, le sonreímos y voltea a ver. ¿Qué? ¿A mí me sonríes? Sí, te sonrío, ¿no? Y estamos siendo un espejo, ese espejo, ese rostro que nos estamos reflejando nosotros. Pero lo que se está reflejando es la sonrisa, no mi rostro tal como es la otra persona, no, es mi sonrisa. Pero también hago esto, me enojo, le estoy yo mostrando mi rostro de enojo y estoy reflejando esa, ese enojo en su rostro. Inclusive este me puede dar un golpe. ¿Qué? ¿Qué te traes? ¿No? Máxime, si es que es una persona que no conozco. Bueno, Itzli también es el humear del espejo de obsidiana. Es quitar ese humo realmente lo que somos nosotros. Y ese humo, lo que les acabo de decir, es entender que soy un espejo y yo me reflejo todas mis emociones, mis actos, ¿no? Bueno, hermanitos, el trabajo del día de hoy es justamente el movimiento también que ustedes ven ustedes aquí, ¿no? Es una ceremonia muy hermosa de Itzli. Vemos aquí como este personaje de Tezcatlipoca mete su piecito dentro del cuchillito de Tecpan, su pie izquierdo, lo atrapa. ¿Qué quiere decir? Camina en este sendero, pero no camines
como literalmente entendemos, camina espiritualmente, avanza espiritualmente en este sendero. El luminar del espejo de obsidiana necesitamos intencionar dos velitas, de esas pequeñitas, ¿sí? Es lo que necesitamos. ¿Por qué dos velitas? Día y noche. Pastecatl, Mayahuel. Estas dos parejitas en energía. Necesitamos nuestro popochcomitl, copal y flor de pericón, incienso. La flor de pericón seco como incienso, ¿sí? No, es que no lo tengo. Bueno, lo que tengas. Popochcomitl, nuestro copalera o nuestro sahumador, ¿eh? Ese nos va a servir. ¿Para qué? Para limpiar el ambiente donde vamos a estar, ¿no? Porque el pericón sirve para limpiar los espacios. ¿Limpiar de qué? De energías que nos vayan a contaminar. Copal llama a las energías que nosotros llamamos. Un espejo de obsidiana sumergido en agua. ¿Se acuerdan que yo les decía? Le ponemos agua a nuestra tacita y le metemos un espejito de obsidiana, un cuchillito de obsidiana, un huevito de obsidiana. ¿Para qué? Como portal. Y alrededor de este vaso le ponemos sal. Puede ser su tacito, su jarrito de barro, sería mejor, ¿sí? Ahora, con las luces, este es el ejercicio, con las luces apagadas, solo con la luz de las velas, prendida las dos velitas, abrir y cerrar los ojos para buscar los diferentes rostros en el agua y la obsidiana. Por si tienen un espejito redondito, en una jicarita grande, ponen ese espejo. Aquí pongo mi vela, y aquí en medio está mi espejo. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro y cierro. Al momento de abrir y cerrar, muevo mi dedito gordito. Hago esto dos veces. Ahora muevo este otro dedo, que es el aire. Hago esto dos veces. Dos veces el tonal y el nahual, los deditos de medio. Abro y cierro, abro y cierro. Dos veces el de la tierra, que es este. Abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro. Dos veces con el dedito gordito, el dedito pequeñito que es fuego y agua. Aquí sí, voy a hacer 7 veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cierro y mantengo mis ojos cerrados ahí. Sí. En este, en este momento, cuando estoy abriendo y cerrando los ojos, hermanitos, voy a buscar ese rostro que necesito, en esa agüita, en ese espejo de obsidiana con la luz de las dos velas. ¿Y cuál es el rostro que estoy buscando? Mi rostro como águila, con la ayuda de Xipetotec. Le voy a pedir que me convierta en medicina para el cambio. Que en ese pedir, en la mente y en el corazón, pidamos en qué queremos convertirnos para sanar. En una serpiente, en un coyote, en un jaguar, en una mariposa, en un colibrí. Ese es el rostro que vamos a buscar, ¿sí? O si no, en ellos, en Mayahuel o en Pastecal. Veamos sus rostros. No hay tanta diferencia como una energía masculina y femenina. Vean, el rostro de Mayahuel
tiene un rostro más, tiene características de un rostro masculino. Patecat tiene su rostro más facciones, características de una energía femenina. Pero ¿por qué no lo pintan de esta manera los abuelos? Porque son las energías que viven en el cuerpo de un hombre y en el cuerpo de una mujer. Y no tiene nada que ver con la homosexualidad. No, tiene que ver con la armonía de nuestro trabajo. ¿Sí? Si estoy buscando medicina, y he aquí la temática del día de hoy, o sea, hoy en el día. La temática es construir, fortalecer la figura familiar. Nada de machismo, nada de feminismo, solo cumplir con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo como figura paterna, cumplir con mi responsabilidad. Usted como figura materna, cumpla con su responsabilidad. Ustedes como hijos de la familia, cumplan con su responsabilidad. Nada de que yo soy el que manda, nada de que yo soy, dice la canción, soy el la o el que factura. No, todos somos importantes en este engrane del fortalecer de nuestra familia. Ese es lo importante. Por eso, el día de hoy voy a buscar, ¿no? Ese rostro que necesito fortalecer, ¿sí? Y no tiene nada que ver que someter a alguien, no, cumplir con nuestra responsabilidad. Agregarle pizca de sal y un diente de ajo. A ese agua le ponemos una pizquita de sal y un diente de ajo. ¿Para qué? Para proteger. Ojo, para proteger. ¿Pero de quién? De nosotros mismos. ¿Sí? Debemos de aceptar que tenemos un gran poder. Y por ello, cuando estemos haciendo el ejercicio con las manos, podemos encontrar varios rostros en el espejito de agua y en el espejito de obsidiana, ¿no? Aquí pongo mi espejito de obsidiana, puedo ponerlo dentro del agua o sin agua, pero me voy a buscar mis diferentes rostros. Después del ejercicio, este ejercicio del espejo de obsidiana va a ser el último. Abro y cierro. Y el número 7 cierro, me recuesto y no se le olvide, se les olvide, es el portal, me recuesto y a ensoñar. ¿A ensoñar qué? A ensoñar que es lo que estoy intencionando. La intención de este ejercicio es pedirle a nuestro Tezcatlipoca revelar todos nuestros secretos, todos nuestros secretos y poderes de nuestro Nahual pasado. ¿Entienden? Todos los secretos y poderes de nuestro Nahual sagrado. ¿Y cómo nos lo va a mostrar? A través de ese espejo. Estos ojos van a servir de portal. ¿Cómo nos los va a presentar? Pero no tan solo nuestros ojos, en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, todo lo vamos a sentir. Esas vibraciones, ese malestar, ese... ¿Cómo les puedo decir este? Que nuestro cuerpo empieza como a temblar, a sentir la presencia de alguien más, el poder de nuestras vidas pasadas. Ahí vamos a ver esos rostros. Hay una cosa, hay una clave que debemos de aplicar.
respira. Estoy seguro que lo que voy a ver soy yo en mis vidas pasadas y en mi vida presente. No les tengo miedo, porque van a ser mis aliados para mi trabajo. Cuando estemos sanando, nos llamamos. Te necesito para que sanemos el día de hoy. Aquí está el contenedor. Ven, ayúdame. Poderes de nuestro Nahual, de nuestra vida pasada y vida presente. Hagámoslo, si es posible. La plegaria. Esta plegaria es, se los digo de manera personal, y les pueden confirmar los abuelos en el ensueño, es poderoso. Sí. Y es una ceremonia. Esta plegaria es especial. Es de los abuelitos Tlacatecolotl. Así como les muestro aquí, tiene la cruz que representa el Olin, la unión del tonal y el nahual, la unión del día y la noche. Es una ceremonia, vean. Es una ceremonia de espejo de obsidiana. Este es el espejito de obsidiana. Y es una medicina de Malinali. Esta plegaria es eso, es un portal, es una palabra florida. Si se lo pudiera memorizar en todos sus trabajos, como el de Nomatka, Nehuatl, Ninahual, Tlecutli, es genial. Notahtsin tezcatli pokatzin. Xikixnexti noixeualtzi. Maniki mixmati. Juan manechixmatica. Popocatzintli. Ximomoyawa. Xinechpalewi. Chipahcayotzi. Nonahual. Yahweh. Kawihtik. Mi honorable espejo humeante, muéstrame mis rostros, que yo reconozca y me reconozca. Un mito sagrado, dispérsese en mi mente y corazón. Ayúdame a encontrarme mi pureza de mis nahuales ancestros. Esta plegaria lo vamos a decir cuando trabajemos con el espejito de obsidiana. Hay espejitos de este tamaño, ahí está de este tamaño. Yo tengo así uno de estos que lo utilizo. Hay algo importante, hermanitos. Su espejito de obsidiana, por favor, su espejito de obsidiana que van a utilizar para esto, no le muestren a nadie. Por eso ahorita no les estoy mostrando mi espejito. No, a nadie, absolutamente a nadie, porque es su espejo personal. ¿Por qué no? Un tlacatecolor tiene el poder con los ojos de quebrártelo tu espejo. No es literal físico que te lo rompe, te lo descuartiza, no. Energéticamente, espiritualmente, decía una hermanita, nahuálicamente, cierra ese portal y después ya no puedes trabajar. Por eso hay que cuidar ese espejito. Siempre hay que enredarlo con un paliacate, con un trapito que esté protegido, ¿sí? Y digamos esta plegaria con toda la seguridad, con todo el poder que tenemos de que nos protege. Porque lo que estamos pidiendo es que yo reconozca
y me reconozca, o sea, los rostros me reconozcan a mí, ¿sí? Hay que memorizarlo. Y no hay prisa que diga, no tal, sientes catlipocatin, no hice igual, no, tranquilo, pausado. ¿Por qué? Porque para el abuelo Tezcatlipoca no hay prisa. Su tiempo, su permanencia es eterno. Y por eso, cuando lo hagamos, hagámoslo con esa paciencia. No tatzin Tezcatlipocatzin, shikishnesti no ishewa, manikimishmati, wan manechishmatika, popocatzintli, shimomomoyawa, shinechpalewi, chipahkayotzi. Nonahualtzin, Yahweh, Kawihtik, mi honorable espejo humeante, muéstrame mis rostros, que yo reconozca y me reconozca. Humito sagrado, dispérsese en mi mente y corazón. Ayúdeme a encontrar mi pureza de mis nahuales, ancestros. Mm. Por eso vamos aprendiendo cuál es nuestra novena. Ayer hicimos esos dos tonales. El trabajo. Ya vimos lo del espejo de obsidiana, ¿verdad? Les acabo de decir. Hasta les acabo de decir la plegaria que vamos a decir. Empoderarse con el rostro del águila. Todos podemos trabajar el águila, sí, y pedirle fervientemente la transformación de piel a Xipetotec. Xipetotec no es masculino ni femenino, ni es una energía o algo que podemos ver. Xipetotec es la misma acción de transformar, la misma acción de cambiar. Eso es Xipetotec, una energía poderosa. Convertirse en águila, medicina. Verme en ese espejo como un águila medicina. Pero, pero, cambiemos de que, como quiero ver un águila, mi rostro como un ave y su pico acá. No, hermanitos, no. Puede ser nuestro mismo rostro que tenemos ahorita físico, pero con el poder de sanar, ¿sí? Uniendo con Tezcatlipoca, uniendo con Patecatlimeyahuel. Patecatlimeyahuel es la mismísima medicina. La medicina femenina, mi sonrisa, el abrazo, el amor, mi palabra hermosa, mi palabra que ayuda, no que destruye, que ayuda. Como por ejemplo, Tlanestili no ignitzin, ni mitzlazotla, y canoche no yolo. Hola hermanito, hoy una nueva oportunidad tienes de ser tú mismo, de florecer. Te amo con todo mi corazón. O cuando dice, Tlazocamati, y canoche no yolo, lo hago de todo corazón, porque lo quiero hacer, no por obligación, porque me nace hacerlo y lo hago. ¿Sí? Estas energías son acciones. Ándale pues. En la búsqueda de un nuevo rostro, el encarnar a Mayahweh, Patecat, no solo como los portadores de la medicina, sino como aquellos que comparten la medicina integral. En esta ensoñación vamos a pedir ese trabajo. Y por favor, en el día, en la noche, hoy en el todo el día y parte de la noche, sanar la unión de la familia,
construir una nueva visión sobre la responsabilidad de la unión y fortaleza. Por favor, vamos a unir. El día de hoy, tomemos nuestra responsabilidad masculina o femenina de lo que nos corresponde, siendo medicina, ¿sí? Y aquí está, mire, entender la energía masculina como en el día con Tonatiuh, en el abuelo Sol, y la energía femenina con la abuelita Luna en la noche. ¿Los dos son importantes? Sí. Los dos uniéndose conforman un número sagrado. Sí. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los rayos 9, 10, 11, 12, 13. Conforman el número sagrado, el número poderoso. Sí, y aquí está la acción, la creación de la unión entre el hombre y la mujer en un solo ser, en un solo poder. Aquí tenemos 10 y 10, 20, Sepoali, una cuenta. Sí, y tenemos 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies, son 20. Es la unión de nosotros. Crear, crear esa unión en nosotros, esa medicina. Entonces, hermanitos, antes de dormir, ya que digo en el espejito, que ya tengamos aquí el espejito, sí, nuestras manitas los vamos haciendo así, aquí cruzadito. Este es el portal. Ya cruzamos nuestras manos, hacemos esto primero. Vamos combinando con nuestros ojitos, sí, aquí. Y hagamos la ensoñación. Permíteme. Entonces, hagamos ese trabajo, hermanitos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Y si no, No, sí, avanzamos. sí Sí, hay, sí hay. hermanito. Nada más, ¿cómo se ponen las manos al momento? Mano izquierda, abajo, mano derecha arriba, y empezamos a trabajar con nuestros deditos, Ok. cerrando ojos 2 veces, y el del dedito gordo, el pequeñito, que son fuego y agua, 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me duermo así, con los 2 deditos, porque es el atlachinoli, fuego y agua forman el vapor, la medicina. ¿Sí, Una hermano? preguntita, es el meñique y el pulgar, ¿verdad? Ujú. Ah, ok, gracias. Sí, hermanita. Disculpe. No, no se preocupe. Entonces, hermanitos, hermanitas, empezamos a trabajar Tlazocamati y Canoche Noyol. Tlazohcamati, Feliz ensoñación. Tlazohcamati, Tlazocamati. Tlazohcamati. No están Kamati. solos, no están Ah, solos. Plaza Vamos. Kamati de Bustani. ¿Qué Las mano y Mati, Canoche Noyolo? Kanochi Vamos a la Yorin ensoñación. Noyola. ¿Qué más Canoche tiene? Noyolo, no niga. ¿Cuánto tiempo tenemos que buscar el rostro en el espejo de obsidiana? Uf, el número de tiempo en que contemos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hágalo despacio, no hay prisa. Por mucho son como 10 minutos. Lo importante es aprovechar el tiempo de aquí a que amanezca para la ensoñación. Correcto. ¿Sí, hermanita? Tlazocamati. Tlasocamate, Nognitzin, Plazo Kamati. Muitasque.